El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas, hematológicas y sobre todo reumatológicas, entre otro tipo de especialidades más. El día de hoy me complace presentarles a la doctora Emma Purón. Ella es especialista en reumatología. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, doctora, aquí emocionado por el tema del día de hoy. Pues en este espacio ya es si no me equivoco, es la segunda o la tercera vez que hemos tenido la oportunidad de platicar acerca de enfermedades reumatológicas. Para los que no sepan, el día de hoy vamos a hablar acerca de miopatías inflamatorias. Vamos a ir desmenuzando poco a poco este padecimiento, entendiendo también el contexto de la enfermedad y pues abordar hasta la etapa del tratamiento lo más que podamos. Si tienen alguna duda, comentario o inclusive hay algún caso que quisieran platicar, déjenlo en la cajita de la descripción para que podamos a través de producción leer todas las dudas que tengan, ¿vale? Doctora, pues vamos a conocerla un poquito antes de iniciar. Pudiera pues platicarnos, ya la presenté como una reumatóloga, pero nos pudiera dar un poquito de background acerca de su carrera profesional, por favor. Sí, claro. Yo estudié Medicina General Christus Muguerza Alta Especialidad y posteriormente hice reumatología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Jalisco. Ok. Y después hice una maestría en investigación clínica, de la Universidad de Salamanca. A la reumatología, si no me equivoco, se le conoce mucho en el área médica como el lado oscuro de la medicina. Sí, un poquito, solo nosotros entendemos. ¿Qué es lo que ve un reumatólogo? Pues un reumatólogo vemos enfermedades del tejido conectivo, que ahí incluye enfermedades autoinmunes y Ok. también vemos de grupos musculares. O sea, podemos ver cosas que también ve el traumatólogo, algunos tipos de artritis, osteoartritis, fascitis plantar, pero luego vemos enfermedades como lupus, Sjögren, las miopatías inflamatorias, artritis reumatoide, entre otras. Que en su mayoría, digo, porque especificó muy bien, temas de algún tipo de padecimientos, enfermedades autoinmunes o que tengan que ver con el sistema, huesos o musculares. Ujú. Justo hablando de las miopatías inflamatorias, que es el tema de hoy, y ya teniendo el contexto de la reumatología, ¿cómo pudiéramos abordar este tema? ¿Qué viene siendo una miopatía inflamatoria? Bueno, para empezar, pues la miopatía inflamatoria es una enfermedad autoinmune, Ok. ¿sí? Que causa inflamación en el músculo, como dice el nombre, o sea, que es una miopatía que habla del músculo, que está alterado y tiene inflamación. Entonces, como el músculo se inflama, ¿qué es lo que va a presentar el paciente o por qué va a venir a la consulta? Por tener debilidad muscular. ¿Qué es debilidad muscular? El paciente puede tener problemas para pararse de la silla, subir, bajar escaleras, a lo mejor alguien batalla en peinarse cuando está usando la secadora o simplemente con el cepillo, que se canse también. Ok, estamos hablando de una, y corríjame si estoy equivocado, ¿estamos hablando de una fatiga generalizada o específicamente de algún grupo de músculos, como usted mencionaba, ¿no? Que algún paciente batalle para alzar los brazos? Más que nada es debilidad muscular proximal, Ok, que las miopatías más comunes, o bueno, de las que son más reumatológicas, es la polimiositis, la dermatomiositis y también hay una miopatía de cuerpos de inclusión. Luego también están otras miopatías asociadas a lupus o metabólicas por medicamentos, pero dependiendo del tipo de miopatía, también es lo que va a tener el paciente. La polimiositis y la dermatomiositis van a tener debilidad muscular proximal simétrico, o sea que de ambos lados afecta por igual y usualmente el paciente nos refiere a lo que les estaba comentando, que batallan para subir, bajar las escaleras, pararse de una silla sin tener apoyo o que son sillas que no tienen para poner los ujú, brazos, que se tienen que recargar en una mesa y también para peinarse. Ya en casos más extremos, como el diafragma también es un músculo, puede batallar en respirar o batalla para comer. O sea, hay músculos en todo el cuerpo, aunque a veces nada más pensemos como en los que se pueden trabajar en el gimnasio, ajá.
pero hay muchos otros que son muy importantes, como el diafragma, que nos ayuda para la respiración. Por ejemplo, acá mencionaba un punto que eran los músculos proximales, ¿no? Con base a las clasificaciones de miopatías que nos acaba de comentar, normalmente, ¿a qué partes del músculo que compone todo el cuerpo son las que suelen ser más afectadas, ¿no? O quizás son las que presentan una sintomatología más rápida o más presente en cualquier grupo de edad, por ejemplo. Bueno, la dermatomiositis, o sea, como dice el nombre, tiene el paciente lesiones en la piel, o sea, van a tener alteraciones en la piel, por eso la parte de dermato y luego miositis, que el músculo también está inflamado. La dermatomiositis, hay una dermatomiositis juvenil, o sea, que se puede presentar en niños, y luego la que es en el adulto, ¿sí? Que más o menos es alrededor de los 50 años que se puede presentar el pico. Este tipo de miopatía afecta el fascículo muscular. Entonces, cuando se toma una biopsia, nos van a reportar que ahí está la inflamación. Y en la polimiositis no tienen lesiones en la piel, solo van a tener la afectación muscular. Y cuando se toma una biopsia, vamos a tener afectación en el endomicio o en el perimicio, que es un poquito más adentro en el grupo muscular. Realmente lo de la severidad que me estabas preguntando no es tanto en dónde está la inflamación, Ok. sino hay anticuerpos que es un panel de miopatías que dependiendo del anticuerpo a lo que se puede asociar que puede presentar mi paciente. Este siempre se pide al inicio como parte del abordaje de las miopatías inflamatorias. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos va a predecir, o sea, ahorita mi paciente puede no tener falta de aire, pero se hizo el panel y se salió positivo uno que se asocia más a que tengan enfermedad pulmonar intersticial, o sea, que tengan un problema en los pulmones a futuro que les dé falta de aire, tos. Entonces, desde antes de que mi paciente tenga síntomas, yo estoy alerta de eso. Luego hay otros anticuerpos que se asocian más a algún tipo de cáncer. Entonces yo en ese paciente voy a buscar si no tiene algún cáncer desde antes de que mi paciente tenga síntomas. Entonces el panel de miopatías es muy importante porque nos puede hablar de la gravedad o las manifestaciones que puede tener mi paciente a futuro. Ahora bien, mencionaba que o sea, las miopatías originadas en su mayoría, si no me equivoco, por enfermedades autoinmunes, ¿no? Pudiera darse o pudieran generarse algún tipo de miopatía sin que el paciente tuviera un diagnóstico previo de alguna enfermedad autoinmune como lupus, por ejemplo. Sí, o sea, las que te comenté ahorita, la polimiositis y la dermatomiositis, esa es la enfermedad autoinmune que tiene mi paciente. Ok. No necesariamente tiene que tener una miositis o una miopatía asociada a lupus. O sea, puede que el paciente vino a la consulta porque tiene la debilidad muscular y dentro del abordaje se pensó en la miopatía inflamatoria y se llega a un diagnóstico que solo sea esa su enfermedad. Sí se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, pero también puede presentarse por sí sola. Ok. Por ejemplo, siendo el diagnóstico, digo yo desde mi perspectiva, ¿verdad? Tan complejo, o que se requiere tantos estudios, ¿cómo ustedes hacen el abordaje diagnóstico para conocer la causa origen posiblemente? Si es que esta existe y si no, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Ok, bueno, en reumatología como todo, las enfermedades se diagnostican o bueno, se clasifican en base a criterios de clasificación. De las Ok. miopatías también hay unos. Unos incluyen las lesiones, o sea, un apartado va a ser las lesiones características de la dermatomiositis, que son las pápulas de Gottron y el eritema en heliotropo. Entonces, si mi paciente tiene esos, es un puntaje. Luego, si se le hace una electromiografía, que es un estudio un poco más objetivo para evaluar la debilidad del paciente y que me reporte que tenga un patrón miopático, ese también sería otro puntaje. Porque yo en la consulta reviso al paciente y sí voy a hacer unas revisiones que me digan de la debilidad muscular, pero pues es en base a mi fuerza, ¿verdad? Claro. Que se compara. Entonces la electromiografía es más específico. También se puede tomar una biopsia, que la biopsia nos va a reportar ciertas cosas, y luego hay exámenes de sangre, como la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, también las pruebas de función hepática se pueden aumentar, y pues el panel de miopatías, ya que tengamos el diagnóstico para que sea
como en conjunto. Entonces trabajamos mucho con neurofisiología para que nos hagan la electromiografía, o a lo mejor algún neurólogo especialista en tomar biopsias musculares también, y en conjunto llegar al diagnóstico. Al diagnóstico. Una vez que se tiene ya el diagnóstico de que el paciente ya esté presentando alguna de estos tipos de miopatías, Ujú. de igual manera me imagino que el tratamiento o el seguimiento es personalizado, ¿no? O es Sí. muy individual dependiendo de la característica de cada paciente. Si pudiera explicarnos quizá de forma general cómo es el tratamiento que se le da a este tipo de pacientes y sobre todo si pues hay una cura para este tipo de Ujú. padecimientos. O sea, en general, pues como es una enfermedad autoinmune, usualmente son crónicas. Entonces, no hay una cura, pero hay manera de controlar la enfermedad, que eso es Ok. lo que vamos a tratar en primera instancia. De los tratamientos hay muchas opciones. Casi siempre se les da esteroide al principio porque actúa un poquito más rápido, como la metilprednisolona o prednisona. Y posteriormente, hay luego ya un tratamiento que vamos a usar de base para poder quitarle el esteroide al paciente. Entonces están las inmunoglobulina, que esa, si no han escuchado sobre qué es, pues es un medicamento que el paciente tiene, bueno, es una inmunoglobulina que el paciente tiene que ir a un centro de infusiones donde se le aplica el medicamento. Usualmente se divide la dosis entre 3 a 5 días y cada mes el paciente va a venir a ese tratamiento por un ciclo de 6 meses. Y Ok. dependiendo del paciente, si se vuelve a repetir o se deja ya un medicamento tomado como azatioprina, ácido micofenólico, y luego si tiene alguna recaída, quizás sí volvamos a tener que aplicarle al paciente la inmunoglobulina. Aunque realmente con la inmunoglobulina les va muy bien a los pacientes, pero es el hecho que tiene que ir al centro de infusiones, estar de 3 a 5 días Claro. ahí un rato, irse a su casa, pero pues ya no tenemos que usar tanto el esteroide, que como sabemos también tiene muchos efectos adversos que tratamos de usarlo el menor tiempo posible. Por ejemplo, el objetivo de aplicar esteroide al objetivo de aplicar inmunoglobulina, ¿cuál es el objetivo de cada uno de esos medicamentos, por ejemplo? El esteroide nos ayuda con la inflamación ¿Ok? y actúa un poquito, o sea, actúa más rápido que cualquier medicamento que vayamos a utilizar. Y la inmunoglobulina a largo plazo controla la inflamación, que no tengamos que estar utilizando el esteroide cuando ya está inflamado para que se quite la inflamación en el paciente. O sea, lo que yo quiero es que mi paciente no tenga recaídas o que esté controlada la enfermedad, que con la inmunoglobulina casi siempre se llega a esa meta. O sea, los pacientes que he tenido que usan, que se les ha aplicado la inmunoglobulina, les va muy bien con ese tratamiento y luego ya vemos qué medicamento se utiliza tomado y de vez en cuando esteroides o reaplicar la inmunoglobulina. Pero la inmunoglobulina es más a largo plazo y el esteroide pues es el rato que está tomando el medicamento que nos va a ayudar. Ok. Por ejemplo, ahorita que ya estamos adentrándonos al seguimiento que le dan ustedes al paciente, ¿no? Una vez que un paciente ya inicia su proceso de tratamiento Ujú. por inmunoglobulina, por ejemplo, y que termina su etapa de infusión, ¿cuál es el siguiente paso para ese paciente? ¿Cada cuánto ustedes le están dando el seguimiento? O más bien, ¿cada cuánto el paciente tiene que acudir a su visita de revisión? Casi siempre es cada 3 meses y el Ok. paciente viene con exámenes de control, incluyendo las enzimas musculares, marcadores de inflamación como PCR y BCG, para evaluar nosotros también en la consulta la fuerza muscular, porque hay varias pruebas para poder evaluar la fuerza muscular en los pacientes y si tiene alguna complicación de los medicamentos, porque igual los medicamentos que agregamos, como la satioprina o el ácido micofenólico, Ujú. pues tienen efectos adversos y es muy importante tener un seguimiento con biometría, pruebas de función hepática, entre otras cosas. Entonces, yo en mi práctica clínica, porque la verdad es que Cada doctor es o sea, no diferente. viene descrito cada cuánto a fuerzas tienes que ver al paciente, pero más o menos, si está muy bien controlado, cada 3 meses viene el paciente con exámenes de control. Ya si estamos batallando, tiene alguna recaída, quizás sí lo cito al mes para ver cómo le ha ido con el medicamento nuevo que se inició. O me compartan exámenes de laboratorio y no necesariamente acuden a la consulta, pero yo para ver si hubo algún cambio también. Ok, normalmente, si es que existe, ¿verdad? Este tipo de estadística, ¿cuál es la población más vulnerable a desarrollar una miopatía? Digo, a lo mejor muchos lo estamos familiarizando con que ya una persona mayor es quien esté más propensa a desarrollarlo, Ujú. ¿no? Pero, ¿quiénes son los que estamos más en riesgo, doctora?
De la dermatomiositis juvenil, pues es más en niños, Ujú. pero de la de adultos usualmente es alrededor de los 50 años, la dermatomiositis y polimiositis. Pero la miopatía de cuerpos de inclusión, bueno, y es más común en mujeres, perdón. Y las miopatías de cuerpos de inclusión es más común en hombres, más o menos en el mismo rango de edad entre 50 y 60, pero es más común en hombres. Cuando las otras, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, son más común en mujeres. ¿Qué factores son los, digo, lejos de del factor poblacional que acaba de mencionar? ¿Qué otros factores influyen en el desarrollo de estos padecimientos? Quizá tabaquismo o una mala alimentación. Pues el tabaquismo sí puede ser un factor de riesgo. También a veces pues ya tiene algunas alteraciones genéticas, o sea, la predisposición genética del paciente. También a veces cosas ambientales. Realmente no se puede decir que sea una Sí, sola cosa que haga que el paciente desarrolle la enfermedad. Decimos que son multifactoriales. ok. Pero obviamente todos ya sabemos que si uno tiene un estilo de vida saludable, es- puede ser menos probable que presente algunas de estas enfermedades. El tabaquismo en muchísimas enfermedades no es recomendable porque puede activar las enfermedades, por ejemplo, en artritis reumatoide también, en lupus. O sea, en general es que tenga un estilo de vida saludable y no solo es la alimentación, es la calidad del sueño, el ejercicio, también el manejo del estrés. O sea, Sí, son muchos factores. ahorita que menciona todos esos puntos, me gustaría terminar esta consulta virtual. Si nos puede hacer mención de cómo es la calidad de vida de un paciente. Obviamente vamos a hablar del paciente, del paciente en excelencia, ¿no? Del que sí Ujú. está yendo a sus visitas a tiempo, sí se está aplicando sus medicamentos a tiempo y pues sobre todo también está cuidando sus hábitos de vida. Sí, pues un paciente que sí tiene su seguimiento realmente puede tener un estilo de vida normal. O sea, tengo pacientes que siguen yéndose de viaje, también hacen ejercicio, trabajan, hacen todo normal, pero son los pacientes que vienen, o sea, que no todo lo puedo hacer yo ni todo lo puede hacer el paciente. Entonces es en conjunto que venga a sus citas de seguimiento, siga las indicaciones, que notifique algún cambio y se ajuste el tratamiento, pero la meta es que sí tenga su estilo de vida normal. Obviamente, por los tipos de medicamentos que utilizamos, tienen mayor riesgo de infecciones y tienen que estar un poco más atentos a eso, pero pueden tener un estilo de vida normal. Ok, doctor, antes de finalizar, para la gente que nos está viendo y que quiera acudir a consulta con usted por alguno de estos síntomas de los que mencionamos quizá en este video y pues de igual manera alguna consulta de segunda opinión o de revisión, ¿dónde la podemos encontrar? Consulto en el Centro Médico AVE en Cap Medical, en el tercer piso, en el consultorio E. Y también me pueden buscar en redes sociales para pedir información y es reuma.emapurón en Instagram, Facebook y también en TikTok. Excelente, doctora. Le agradezco mucho por habernos prestado parte de su tiempo y sobre todo hablar de este tipo de enfermedades. Espero que no sea la última vez, que haya más posibilidades de poder seguir platicando con más enfermedades de reumatología. Siento que, como lo mencioné al inicio, no es el lado oscuro de la medicina, el cual nos gustaría a nosotros conocer e ir sacando esos secretos de este tipo de enfermedades que pues en su mayoría desconocemos, pero cuando se da la situación que un paciente o una persona o un familiar desarrolle estos síntomas, no sabemos qué hacer. Entonces, le agradezco por darnos este contexto en cuestión del seguimiento. ¿Algo que desea agregar antes de finalizar, doctora? Pues solo o sea, recordarles que una miopatía inflamatoria, pues siempre si tiene debilidad muscular que batalla en hacer cosas que usualmente antes las podía hacer sin problema, es importante revisarse. No solo la miopatía inflamatoria puede causar la debilidad muscular, también hay otros problemas neurológicos o hasta solo por no hacer ejercicio, pero vale la pena ir a revisarse y ya que el médico decida si es importante realizar el abordaje. Justamente, doctora, muchas gracias por sus palabras y pues muchas gracias producción. Mi nombre es Ángel Prado, les recuerdo que suscríbanse a todas las redes sociales de Cap Médica y a las redes sociales de la doctora Emma para ver más contenido acerca de este tipo de enfermedades y pues sobre todo acudir a sus revisiones mínimo pues una vez al año, una vez al mes para ir cuidando de nuestra salud, que es el objetivo de ir publicando este tipo de contenido para que ustedes estén en contexto acerca de todos este tipo de especialidades. Les deseo un bonito viernes y un excelente fin de semana. Muchas gracias, producción, y nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Hasta luego.